Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sanar es Chido. Soy Magda González, terapeuta en CAPAC, y hoy estoy acompañada de mi colega y amiga Elisa Tavares. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que espero les guste y les sea útil a todos: la separación y el divorcio. ¿Cómo ves, Eli? Me gustaría que empezáramos con explicar qué es esto del divorcio y la separación de pareja, y ya después nos adentramos al duelo, ¿te parece? Ok. Bueno, creo que primero, antes de hablar de separación, habría que hablar de la pareja en sí, ¿no? O al menos aspectos generales. Y también creo que es importante decir que nada de lo que digamos será generalizable, ¿no? Siempre es importante ver el caso por caso. Pero pensando en la conformación de una pareja, estamos hablando no de solamente dos personas que se juntan o que están juntas, sino que cuando hablamos de pareja hablamos de la conformación de un proyecto, cualquier proyecto que este sea, y también hablamos de que al compartir estas personas, pues cada una viene con sus propios sistemas de creencias, con un montón de aspectos que tienen que ver con lo psicológico, lo social, incluso con pues configuraciones familiares, etcétera. Y que todo esto se pone en la pareja, en la convivencia. Entonces, yo lo pienso como que se va haciendo un entramado de un montón de aspectos. O sea, me relaciono contigo como persona, pero en ese relacionarme contigo como persona, pues me relaciono con lo que crees, con significados que tienes con respecto a la familia, con significados que tienes con respecto a la pareja, con proyectos de vida también, qué es lo que cada persona quiere con respecto al trabajo, con respecto a cómo quiere llevar su vida laboral, si viaja, no viaja. O sea, son demasiados aspectos los que se van entramando al ser pareja, ¿no? Y aquí estamos hablando, digo, hoy por hoy hay muchas configuraciones y está el tema del poliamor y tal. Estamos hablando pues de estas parejas que se juntan por un tiempo, ¿no? Y que van haciendo proyecto de vida, independientemente de la configuración, y que ya metiendo esta cuestión de la separación, pues cuando nos separamos, también nos separamos de todo ese entramado, ¿no? No solo es como, ay, la persona ya se fue y ya, ¿no? Sino que todo eso que se fue tejiendo, entramando en cuanto a lo familiar, cultural, las creencias, los significados de cada quien, etcétera, pues eso también se separa, ¿no? Y eso a veces es lo que lleva a que sea complejo. Claro. Ahorita que decías, son dos personas en la construcción de un proyecto, yo diría de uno o de muchos, ¿no? De muchos proyectos. Pensando, por ejemplo, en las parejas que deciden tener hijos, hablábamos de las mascotas, ¿no? Que son socios en algún negocio, en fin, ¿no? O sea, creo que hay muchos proyectos involucrados en ser pareja, y yo diría que es un proyecto, el solo hecho de la relación es un proyecto, ¿no? O sea, el ser yo y ser tú y juntos construir algo que es la relación. Y esa relación, cuando viene la separación o el divorcio, implica un montón de pérdidas y un montón de crecimiento también, ¿no? Ya hablaremos un poquito más de eso. Bueno, también me gustaría como aclarar que el término divorcio es como más enfocado al tema legal, ¿no? O sea, es un término legal, ¿no? De si te casas, te divorcias, ¿no? Pero bueno, no todas las parejas se casan. Entonces, por eso estoy utilizando este término de separación de la pareja, ¿no? Porque no siempre hay un acta de matrimonio de por medio, ¿no? Sin embargo, el compromiso puede ser tal con acta o sin acta de matrimonio, ¿no? Claro. Entonces, aunque socialmente cada cosa no deja tener un peso claro, distinto, sí. ¿no? O sea, culturalmente es distinto, ¿no? Cada concepto es diferente. Aunque la pareja le dé el mismo peso, sí. No necesariamente socialmente se le da el mismo peso. Así es. Entonces, bueno, creo que es importante
adentrarnos un poquito más a esto, ¿no? De cómo el construir todo lo que construimos cuando estamos en pareja nos va llevando como en una, yo diría como en una serie de engranajes, ¿no? Uh-huh. Que se van juntando, aliando, ¿no? Uh-huh. Para poder hacer y construir ese proyecto que es la relación y los otros proyectos alternos que se van formando a lo largo del tiempo, ¿no? Esa relación. Y es un poco consciente y también inconsciente, ¿no? O sea, de manera inconsciente vamos como construyendo muchas cosas que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Que están ahí como creencias, historias, relatos que nos han narrado nuestros ancestros desde toda la vida. Sí, de lo que es ser pareja, de lo que es también, en el caso de una relación heterosexual, de lo que es ser mujer en una relación y ser hombre en una relación. Uh-huh. Pero en relaciones homosexuales tampoco estamos exentos de reproducir esos estereotipos. Claro. Ajá. Uh-huh. Creo hablar de este tema, Eli, porque hoy estamos viviendo una época en la que el divorcio o la separación de las parejas es muy común, ¿no? Uh-huh. Si nos remontamos a lo mejor a, no sé, los tiempos de nuestros papás, uh-huh. No era tan común y era muy mal visto, ¿no? Uh-huh. Era como algo muy negativo socialmente hablando y además era como tenía una carga de culpa muy tremenda, ¿no? Pero sobre todo para las mujeres, creo, ¿no? Sí, y creo que, bueno, no quiere decir que ya no exista, uh-huh. ¿no? Yo creo que sigue existiendo esa culpa en nuestro inconsciente, pero hemos ido un poco como resignificando esa experiencia de la separación. Sí, totalmente. Uh-huh. Y también creo que resignificando las historias de nuestras madres, nuestras uh-huh. abuelas, en el caso de nosotras, por ejemplo, porque creo que muchas veces se podía romantizar como, ay, los abuelos que se quedaron juntos para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero ya después uno indagaba y decía, ajá, pero estaban súper infelices y se odiaban y no se podían ni ver, ¿no? Y pues de pronto parecía que vivían en la misma casa, pero ya como roomies. O sea, justo pesaba tanto este aspecto social de la separación que de pronto parecía que no se lo planteaban, pero eso no necesariamente implicaba que en todos los casos hubiera relaciones felices, satisfactorias, etcétera. Sanas. Seguramente en algunos casos sí, ¿no? Tampoco podemos generalizar, pero creo que también es importante mirar esas historias y resignificar, ok, ¿qué hay detrás de esas abuelos que vivieron juntos hasta el final, ¿no? En verdad, ¿qué onda con eso? Sí, bueno, y creo que tiene que ver con lo que decías de la cultura, ¿no? De las construcciones sociales que vamos haciendo, porque, por ejemplo, en la época de nuestros papás y nuestros abuelos, pues la vida era como un proyecto de sacrificio, ¿no? El matrimonio era y sigue siendo desde la visión de las religiones y de creencias que son como más espirituales, ¿no? Sigue siendo como un apostolado, ¿no? Y estas cosas que nos dicen las religiones, que no está mal, y no es que lo juzguemos ni nada, mucho menos, no habría por qué, pero de pronto la gente caía como en seguir en esta inercia como del sacrificio, ¿no? Uh-huh. Sacrificio. Y de la vida es casarse, tener hijos y que tus hijos te den nietos y uh-huh. trabajar, y eso es la vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tenía que ver con cuestiones económicas y tal, pero creo que, como bien dices, justo estamos en un momento de cuestionar cosas, de cuestionar qué es la pareja, para qué nos emparejamos, para qué nos separamos, cómo nos divorciamos. Uh-huh. Pero es importante hablar de estos aspectos transgeneracionales o de las abuelas, porque no sé cómo haya sido para ti, Magda, pero al menos yo sí veo en consultantes y también en lo personal, en mis separaciones, como por más que uno sepa cosas, como dices, desde el inconsciente de pronto hay significados que siguen ahí, ¿no? Y que uno uh-huh. ya se da cuenta en el momento de, ay, o sea, sigo con el mandato de que yo debería salvar la relación, o sigo con el mandato de que hay que esforzarnos mucho para que funcione, o sigo... Y de pronto eso, el preguntarnos de dónde vienen esos mandatos,
muchas veces nos pueden llevar a nuestras madres o nuestras abuelas y darnos cuenta de que ese inconsciente está ahí, por más que sepamos cosas, que feminismo, que psicología y tenemos información, pero también hay aspectos que se manifiestan, como dices, de forma inconsciente y transgeneracional. Yo viví 15 años con el papá de mis hijas, ¿no? Y pensar en la separación era algo muy doloroso porque para mí representaba un fracaso, ¿no? Entonces, si tú empiezas a mirarlo desde ese lugar, pues obviamente duele mucho más. Y con toda esta historia de mi familia religiosa, ¿no? Con estas ideas de que el matrimonio pues debe ser para siempre, de que el amor todo lo puede, de que nos toca como mujeres además sostener, reparar, cuidar el vínculo, ¿no? Y de pronto pues te miras en una relación donde tal vez ya ni siquiera es de si quiere el otro o no quiere, simplemente tal vez ya no somos pareja, ¿no? O sea, ya no podemos construir algo juntos, ¿no? Estamos en caminos diferentes y eso es algo que no se cuestionaba anteriormente, ¿no? Simplemente había como este proyecto de pues es tu familia y ya, o sea, tú la elegiste, ¿no? Entonces, pues ni te quejes, ¿no? Entonces, de pronto es como, sí, difícil cuestionar para qué te pasa esto, para qué eliges esto, porque también es como, de pronto traemos mucho la idea de que es que me pasan las cosas, ¿no? El divorcio o la separación parece como si fuera un karma, como si fuera una cosa fortuita, ¿no? Pero realmente no. Hoy entendemos, creo, mucho hombres y mujeres que la separación o el fin de una relación no es algo fortuito, ¿no? Es algo que tú eliges. Habrá algunas circunstancias en las que no, ¿no? O al menos alguno de los dos no lo elija así. Sin embargo, es una situación que tiene que ocurrir. Me interesaría como ahondar más en lo profundo de estas razones o situaciones que nos llevan a esa separación, ¿no? Que probablemente en el pasado, en otras generaciones, no se miraba, ¿no? Yo hablo mucho con mis pacientes, por ejemplo, de cómo la dinámica en las familias anteriormente era tan rígida que pues era mucho más sencillo quizá, por decirlo de alguna manera, porque en realidad no lo viví como tal yo en carne propia, pero lo vi en mi mamá, ¿no? Mujeres que estaban en casa, que se dedicaban al hogar, que tuvieran hijos o no, estaban en casa, ¿no? Que no tenían un trabajo fuera de casa, o si lo tenían era un trabajo, pues quizá de medio tiempo, no muy bien remunerado, ¿no? Y el hombre, en este caso hablando de relaciones heterosexuales, ¿no? Esta idea de la familia tradicional, ¿no? El hombre era quien pues se esforzaba y iba por el crecimiento profesional, económico, etcétera, y la mujer solo le seguía, ¿no? Hoy eso es diferente. Por lo tanto, pues el matrimonio, como lo vivimos nosotros con nuestros papás, donde había esa estructura del matrimonio tradicional, es muy difícil que se conserve, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí la cosa ha cambiado un montón. Y te escucho y me parece importante también mirar estos aspectos sociales de la cuestión económica siempre ha estado muy junta con cómo van cambiando las parejas, ¿no? O sea, como el sistema económico y justo, o sea, desde que los matrimonios eran en algún punto, en algunas clases sociales, arreglados, ¿no? Para que la familia... Para que creciera el imperio, ¿no? Exacto. Ajá. O desde que antes, pues el tema del matrimonio, pues muchas veces implicaba, pues prácticamente cuestiones de que el hombre comprara a la mujer, ¿no? O sea, o de que ya se iba a hacer cargo totalmente de su manutención. Casi parecía que pasaba del control del papá al control de un marido, al menos pues con este tema económico que simbólicamente implica un montón de cosas. Y como dices, ¿no? En la generación de nuestros padres ya no de esa manera, pero sí en estos roles muy marcados de el proveedor y la mujer en vida privada que está en casa, cuidadora. Y ahorita también por una cuestión económica eso no es sostenible, ¿no? O sea,
son pocas las familias que pueden sostenerse de un sueldo, ¿no? Exacto, señor. Ajá, exacto, de un solo sueldo. Y eso también modifica un montón de cuestiones a nivel pues relacional, ¿no? Uh-huh. Y como dices, ahora, ¿qué pasa cuando dentro de la pareja las dos personas tienen pues proyectos de vida profesionales que tienen un lugar importante? Y de pronto eso puede empezar a generar pues conflictos o cuestiones, o simplemente no necesariamente desde lo laboral, sino que desde otros aspectos tengamos proyectos de vida diferentes o empecemos a ser incompatibles en lo que queremos del futuro y pues eso empiece a generar conflictos. Creo que son muchas las razones por las que puede haber una separación. Esta puede ser una, y yo creo que de las más sanas en un sentido de pues que implique solamente la incompatibilidad por cuestiones de autonomía de cada quien, pero creo que también habría que hablar de que pues hay separaciones que tienen que ver con procesos de violencia, con procesos de manipulación incluso, o cuestiones más de control, o separaciones de otro tipo, ¿no? Sí, creo que hay separaciones necesarias, por llamarle de alguna manera, ¿no? En donde tu integridad está en peligro y tienes que separarte, porque si no te mueres ahí, ¿no? Y habrá otras separaciones que serán una elección, ¿no? Para tu mayor crecimiento, para tu bienestar, por incompatibilidad, como bien lo dices, ¿no? Y eso no las hace más fáciles, ¿no? Y eso tampoco las hace sencillas, porque, por ejemplo, yo veo a muchas mujeres y hombres también en terapia que hablan de lo difícil que es dejar a alguien que amas, ¿no? Entonces, quizá cuando ya no lo amas te vas enojada, y es más sencillo en el momento, ¿no? Aunque el duelo se vuelve también difícil, pero dejar a alguien que amas por elección tiene su dificultad, ¿no? O con quien no tienes pues grandes conflictos, ¿no? O sea, que realmente no es desde nos llevamos del chongo o no es desde ahí la elección, sino más bien desde el entendimiento de ya vamos para diferentes lugares y si nos quedamos juntos tal vez solo nos vamos a tener resentimiento, pero justo puede tener su complejidad porque creo que en este proceso, entrando a lo que es el proceso del duelo, pues puede haber momentos donde uno dice, ¿y por qué me separé? ¿No? Cuando Sí, ¿y si regreso? ¿No? Pero creo que en cada generación se vive diferente. En las parejas que son de la generación de nuestros papás y todavía a lo mejor de mi edad, yo lo que observo en terapia es que lo viven mucho como con esta construcción que te decía yo, este significado de fracaso, ¿no? Y en las generaciones más jóvenes ya lo viven como esto de, bueno, es que no hay compatibilidad, nuestros proyectos de vida son distintos, ¿no? No quiere decir que sea menos doloroso, pero creo que sí el ingrediente de fracaso le pone una dificultad mayor. En este caso, Eli, tú y yo somos diferentes generaciones, ¿no? Más poquito, pero se nota la diferencia porque yo, por ejemplo, vengo de una generación en la que todavía muchos de mi generación pues tenemos hijos, ¿no? Veníamos con esta idea del matrimonio, ¿no? O si no el matrimonio como institución legal, sí como familia, ¿no? Y veo que en las generaciones a partir de la tuya y hacia abajo, pues ya no tanto así, ¿no? Muchos deciden ya no tener hijos, ¿no? Se abrió como mucho estas posibilidades de, bueno, podemos ser pareja, pero tú vives en Estados Unidos y yo vivo en Argentina y nos vemos cada medio año, ¿no? Situaciones así que en mis generaciones era como muy raro. ¿Tú cómo lo miras, no? A mí me gustaría escuchar un poquito sobre esto. ¿Cómo miras tú en este momento histórico todos estos cambios que se han dado? Porque a lo mejor también te ha tocado verlos, ¿no? Todos los cambios que se han dado, por ejemplo, tuviste una relación de tus papás, ¿no? Sí. De tus tíos y de la familia en esa generación, cuando eras niña y adolescente. Sí. Y hoy lo vives de otra manera, ¿no? Claro.
Yo sí veo que socialmente estamos deconstruyendo muchas cosas, ¿no? Y que eso no necesariamente quiere decir de, ay, ahora todo es más fácil o todo más sano. Más bien creo que empezamos a tener otras problemáticas a lo mejor. Y también diría que hay aspectos que sí se van sanando, ¿no? O sea, en estas diferencias que dices generacionales, pues hablando ya un poco personalmente, mis padres sí se separaron y se divorciaron de la forma, pues, de una forma tóxica y violenta, en un sentido de pelearse todo, de decirse cosas horribles, de no hablarse por muchos años, creo que hasta la fecha no se hablan y bueno, el tema ahí es que todavía, en mi caso, ¿no? Yo todavía era una adolescente, ¿no? Entonces, también creo que ese es un tema, ¿no? El hecho de que, lo voy a decir así, ¿no? De que no había la madurez emocional necesaria para entender, nosotros nos estamos separando como pareja, pero seguimos siendo padres, ¿no? Y creo que muchas de esas generaciones les llegó a pasar que no tenían ese entendimiento, ¿no? O sea, es odio a la pareja de la que se me separé y me vale madres, o no tengo esta claridad de que pues en medio están los hijos, ¿no? Y a mí sí me tocó ese tipo de proceso de cero madurez emocional para separar, y todo este proceso de quiero quitarle la casa a tu mamá o todo y tu papá está loco, o sea, todo este proceso, pues sí, de muy poca madurez emocional. Yo diría, tomando esta cuestión de lo que es la madurez emocional, que fue un término muy presente que yo tuve cuando me separé, que eso es lo que puede estarse modificando, ¿no? O sea, que se amplían los recursos generacionalmente, creo, para manejar el dolor, que finalmente creo que toda separación en algún punto tiene algo de dolor. Y creo que trae a la mesa justo cómo cada persona gestiona ese dolor, ¿no? Y eso es muy complejo porque pues tiene aspectos, como ya dijimos, de todo lo que hemos aprendido transgeneracionalmente, pero también de nuestras vivencias psicológicas con nuestros padres, con nuestra familia, pero también de estos mandatos sociales. Entonces es súper complejo. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el momento de mi separación, que hubo momentos, pues eso, ¿no? También de mucho enojo con la otra persona, a pesar de que no había, pues una situación realmente de violencia o de daño hacia mí, pero pues uno se enoja o se pone triste en momentos. Y yo recuerdo que tenía lo voy a decir así, como estos dos grandes polos en mí, que mi trabajo fue intentar integrarlos, pues había una parte de mí que recordaba mucho estas memorias corporales de cómo se habían separado mis padres, muy en esta cuestión de pues me duele y me vale todo mi entorno y voy a salpicar mi dolor por todos lados. Y creo que mi intento fue no llegar a esos extremos, ¿no? Poder encontrar dentro de mí paz y tranquilidad y poder decir, a ver, sí estoy triste y estoy enojada, pero pues eso es mío, ¿no? Eso me lo esa es mi chamba, yo tengo que entender por qué estoy enojada, tengo que entender por qué estoy tan triste. Y aquí yo diría, no sé si tú lo veas así, pero sí creo que cada vez se ha normalizado más la terapia, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y creo que hace eso la total diferencia porque pues sí que te da más recursos, ¿no? Más posibilidades de mirar cosas. Y creo que de manera personal eso, ¿no? Yo recuerdo que dentro de mi enojo y mi tristeza, pues había ido mucho tiempo a terapia, entonces había más posibilidad de preguntarme, bueno, ¿por qué estoy tan triste? Y yo llegué a la conclusión personal de no estoy tan triste por que la pareja se acaba, estoy muy triste porque pierdo otra familia, ¿no? Y mis separaciones familiares habían sido altamente traumáticas. Entonces ahí entendí como, ok, lo que me duele es volver a tocar esa herida, volver a sentir que pierdo otra familia, volver a sentirme sola o huérfana
eso es lo que me duele, pero también para mí fue esta gran oportunidad de, ok, pero pues ni modo, o terapia, voy a trabajarlo otra vez. Resumiendo un poquito, yo diría que sí estamos deconstruyendo cosas generacionalmente y que eso da la posibilidad de que estas separaciones sean esto que dijiste hace rato, realmente procesos de crecimiento, ¿no? Y que no solamente sea lo voy a decir, aventar mierda para todos lados y no entender cada quien qué pasó, sino eso, llegar a entendimientos profundos, agradecerle a la otra persona cuando haya posibilidad, si no fue un proceso de violencia o altamente, sí, desde ahí. Y eso, ¿no? Poder integrar todo lo aprendido y decir, bueno, ya, ¿no? Aprendí, dolió, pero puedo seguir en la vida integrando todo este aprendizaje. Sí, bueno, a mí no me encantaría como generalizar porque decías, por ejemplo, creo que se ha ido como normalizando la terapia y yo sigo pensando que es un privilegio de muy pocos, ¿no? La terapia no llega a muchos lugares y creo que, por ejemplo, en México, estamos en México, pues la mayoría de la población no tiene acceso a una terapia, ¿no? Sin embargo, pues hay más posibilidad de tener información, ¿no? No quiere decir con esto que sea la información correcta tampoco. Y yo creo que tiene mucho que ver con la educación emocional, ¿no? Con la educación, psicoeducación que recibimos desde la familia, desde la sociedad en la que vivimos. Y esta parte sí diría yo no necesariamente tiene que ver tanto tal vez con el momento histórico, porque conozco y he escuchado historias de ancestros muy, muy antiguos, ¿no? Que tenían esta sabiduría para conectar con sus sentimientos, con sus procesos personales, ¿no? Y que podían elaborar duelos y todo un montón de retos personales sin terapia, ¿no? Y viceversa, ¿no? También quienes tienen mucha información y muchos títulos y lo que sea. Claro. Pero en realidad no tienen esta psicoeducación, ¿no? O esta sabiduría, ¿no? Porque tener sí. información no es lo mismo sí, que... esta sabiduría, ese conocimiento realmente de ti mismo para poder llevar ese proceso a algo mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que sí, las nuevas generaciones de alguna manera están buscando, ¿no? No siempre encuentran, pero estamos buscando, porque me incluyo entre las nuevas generaciones, ¿no? Pero más jóvenes que yo siempre lo veo, ¿no? Yo trabajo con adolescentes y veo cómo están en esta búsqueda, ¿no? Y creo que el decidir ya no casarse o el decidir ya no tener hijos, es eso, en realidad, ¿no? Una búsqueda de, a ver, yo lo voy a hacer distinto, ¿no? No sé qué resulte, no sé qué pase, pero intentaré algo distinto, ¿no? Y ahí me incluyo yo, porque, por ejemplo, yo vengo de una familia religiosa, muy católica, en la que no casarte era súper mal visto, ¿no? Y yo nunca me casé. O sea, yo dije no. Y justo tenía que ver con esta relación que yo vi de mis papás, que no quiero catalogar ni como buena ni mala, pero a mí no me gustaba, ¿no? Y que de alguna manera yo sentía que no había necesidad de vivir así, ¿no? Y dije, no, yo no me caso. En algún punto de la vida, ya en pareja, decidí que sí, pero nunca estuve al 100% segura, ¿no? Y hasta el día de hoy te puedo decir que no ha sido como una necesidad mía, ¿no? El quererme casar como tal, ¿no? Firmar el acta y ir a la iglesia y todo esto. Sin embargo, creo que cada persona tiene en su inconsciente y en su mente y en su corazón una idea de lo que es una pareja. Y eso es tan personal que en el duelo se convierte en algo súper, súper, súper individual, ¿no? Entonces, sí creo que la terapia ayuda, da muchas herramientas, pero justo por eso creamos estos espacios, porque no todas las personas pueden decir, bueno, ya decidí separarme o divorciarme, me voy a terapia. Sí, ¿no? claro, tienes razón. Entonces creo que
justo este momento de poder hablar de esto es para que las personas puedan pues tener un poco más de información que quizá les ayude a abrir un poco más el panorama. O identificación, ¿no? Que a veces uno dice, yo no... A mí me ha pasado escuchando cosas que digo, esa forma de decirlo me suena, ¿no? Yo resueno con eso, yo lo sentí también así, ¿no? Entonces, creo que es este beneficio de la palabra, ¿no? Que a veces uno puede conectarse con palabras o con vivencias y de otras personas y resonar y que a uno también le sirva para decir, ok, yo también lo explico así para mí o a mí también me pasó así. Y decías, Magda, hace rato en estos cambios intergeneracionales, tú marcabas esto de, bueno, en mi generación el tema de los hijos y así sí era algo presente, es verdad, en la mía no. De hecho, yo creo que la mayoría de mis amigas no tienen hijos y ya se plantean como otros proyectos de vida. ¿Tú qué verías que son, no sé si las dificultades o los matices, los aspectos que están alrededor de una separación con hijos? Retomando un poco como esta parte de que te decía de que ser pareja o crear una familia implica como varios proyectos, ¿no? Uno de esos proyectos en pareja es tener hijos, ¿no? Iba a decir familia, pero bueno, no, porque ser pareja es ser familia, ¿no? Pero cuando tú eliges tener hijos, la pareja entonces se convierte además en un equipo, ¿no? En un equipo para la crianza de los hijos. Y entonces ya no solo está tú y yo y la relación, sino ahora estás tú, estoy yo, está la relación de pareja y está la relación de equipo criando a los hijos, ¿no? Se vuelve más complejo cada vez. Sí. Entonces, pues no sé si se vuelva más difícil o más complejo o más, no lo sé, porque no me ha tocado tener una pareja, vivir con una pareja sin hijos, ¿no? Pero creo que en el punto en donde se termina la relación, las personas tienden mucho a confundir y piensan que esa relación de equipo, de papás, de parentalidad, se acaba también. Como decías que quizá pasó con tus papás, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve como una lucha, ¿no? Entonces ya no, como ya no quieres ser mi pareja, entonces ahora me convierto en tu enemigo, ¿no? Es lo que yo veo mucho en terapia. Y entonces, ¿cómo siendo enemigos o cómo siendo contrarios podemos ser papás de los hijos, ¿no? O sea, definitivamente falta mucha conciencia y mucha, pues sí, conciencia en las personas para entender esto, ¿no? Que la familia que tú construiste no se termina cuando tú te divorcias. No tendría por qué terminarse cuando tú decides dejar a esa pareja. Y entonces, pues por eso estamos en esta crisis tan tremenda, ¿no? Donde tenemos que tener un registro de deudores alimentarios, ¿no? Tenemos que tener un abogado que te represente para pedir la pensión alimenticia. Porque ahí volvemos al tema social, ¿no? Socialmente ha sido validado que en la maternidad o en la crianza el papel de la madre sea mucho más presente. Y socialmente ha sido validado que hasta tenemos estos chistes de se fue por los cigarros y socialmente ha sido validado que la paternidad no esté tan presente. Y creo que eso en los divorcios pues cobra factura, ¿no? Porque esto que ya está validado pues se mira bien distinto lo que hace, en este caso, una mamá y un papá en la separación, ¿no? Y lo que hacen en relación a los hijos. Y mira, tan es así que te voy a dar claros ejemplos de las cosas que las personas dicen en terapia, ¿no? Cuando se separan y la mujer, en este caso la mujer, pide pensión, muchos hombres llegan a decir, pues quería divorciarse, ¿no? O sea, como... Que se joda, ¿no? Que se joda, ¿no? Que se chingue. Pues ella fue la que pidió el divorcio. Otras frases que escucho es como, pues quería ser mamá luchona. Ok. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde llegan estas construcciones que son tan rígidas que no les permiten, sobre todo a los varones, preguntarse, a ver,
yo cómo quiero ejercer mi paternidad, independientemente de la relación que ya se terminó con esta mujer, ¿no? Y que va más allá también de proveer económicamente, ¿no? Que creo que también esa es una gran división de la maternidad-paternidad que justo de pronto recae en la mujer el tema de todo lo que tiene que ver con lo emocional, con la crianza más allá del mundo material, sino lo que con implica el vínculo. Con el vínculo, con los hábitos, con las emociones, con todos esos aspectos en donde sí de pronto desde la paternidad, no generalizable, Pero sí se invisibiliza demasiado, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que definitivamente sí, una pareja con hijos pues tiene a lo mejor más retos, ¿no? No podemos generalizar tampoco, pero sí es un reto, o yo lo miro así como un reto más en la pareja, el llevar esa parte de la paternidad y la maternidad, ¿no? Y luego, además, cuando ya vienen los hijos, vienen también algunas crisis en la pareja, ¿no? Porque entonces ya no somos tú y yo, y ya no es que yo te haga feliz a ti, ¿no? En esta idea como muy cultural que tenemos de yo te hago feliz a ti y tú a mí, lo cual que ahora ya no decimos, a ver, cada quien encárguese de lo suyo, ¿no? Pero ya no es solo tú y yo, sino ahora tenemos que encargarnos de una persona o dos o tres, ¿no? Hijos que dependen al 100% de nosotros. Esa parte se pierde. O sea, cuando hay una separación, en muchos de los casos que yo veo en terapia, a alguno de los dos se les olvidó que el compromiso no solamente era con la pareja, ¿no? Sino que había un compromiso que se fue dando después que tenía que ver con la crianza de los hijos. Y entonces, pues ahí vienen un montón de problemas que conflictúan mucho en el duelo y que hacen que el duelo se vuelva tortuoso, ¿no? Porque además se vuelven varios duelos o varios procesos, ¿no? Porque una cosa es que pierdas a tu pareja o que te despidas de tu pareja, otra cosa es que te despidas del padre de tus hijas o de ese equipo que había para la crianza, si lo había. O sea, son muchos tipos de interacción que se dan dentro de la relación. De por sí, en la pareja siempre cuando hay la separación, cuando viene la separación, hablamos de muchas pérdidas, ¿no? Como decías, no es solamente que, bueno, yo ya me voy a mi casa, tú a la tuya, ya no te veo, ¿no? Incluso eso también, el que se va y el que se queda en la casa también, ¿no? Es esta pérdida de... Ajá, el que se queda a lo mejor con los amigos, el que se queda a lo mejor en el trabajo, ¿no? Muchas situaciones que se dan en esa separación y se vuelve complejo porque cada una de esas pérdidas requiere un tiempo y requiere un trabajo. Entonces, de pronto, cuando estás en medio del duelo, de la separación, dices, ya siento paz y tranquilidad y siento que ahí voy, ¿no? Y de repente, pues, ¿no? El papá ya no da pensión o la mamá ya no da pensión o ya tiene otra pareja y ya no ve a los hijos o algo sucede, ¿no? Y te das cuenta que el duelo no ha terminado o que sigue habiendo otro duelo, ¿no? Entonces es muy complejo, pero a mí me parece que sí, el punto crucial ahí es, a ver, necesitamos mucho, mucho, mucho trabajar en saber para qué estoy eligiendo yo esto y desde qué lugar yo elijo vivir. Yo elijo vivir este momento de mi vida, ¿no? En el que a lo mejor me toca separarme, divorciarme. ¿Cómo lo elijo? Más allá de lo que la sociedad dice que tiene que ser, ¿no? Más allá de esos mandatos, ¿qué elijo yo? Eso es algo que no hacemos. Culturalmente no nos damos ese permiso, ¿no? De decir, a ver, yo soy un individuo que tiene la posibilidad de elegir cómo hacerlo, ¿no? Y nos complicamos mucho la vida y nos metemos en conflictos y pleitos y... Pero yo creo, Magda, que ese proceso no puede ser automático. O sea, proceso de preguntarte cómo yo quiero vivir mi separación y qué quiero aprender de esto. Porque decíamos hace rato, en un duelo duele, ¿no? En un duelo hay dolor.
Y me viene también otra frase que me dijo Jesús, nuestro colega, que ha estado acá también, que un día me decía, un duelo arrastra otros duelos, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido pensar en esa imagen, incluso como físicamente, ¿no? De claro, o sea, como agua que corre y agarra más de otras cosas que ahí había. Y entonces creo que justo a veces nos está doliendo la separación de la persona, pero también esos duelos que arrastran y pues las emociones pueden, si no desbordarse, pues estar muy a flor de piel. Y por eso decía, creo que es importante también ser compasivas con los procesos que tenemos desde ese dolor, ¿no? Porque creo que es también muy de supervivencia y automático protegernos del dolor, aunque ya desde terapia sabemos que cuando más nos protegemos, más no lo escuchamos o se queda. Pero justo creo que desde el dolor a veces pueden aparecer nuestras respuestas, pues incluso más infantiles o más arcaicas o más lo que sea. Y sí, o sea, qué bueno que dentro de nuestros procesos en algún punto nos preguntemos, ok, ¿cómo quiero vivir esto? Pero creo que necesitas estar en un momento de autorregulación para podértelo preguntar, Claro. ¿no? Creo que es muy difícil preguntártelo si te estás sintiendo que se te abre la herida, ahí no te lo vas a preguntar, ¿no? Y creo que también es muy importante que eso, en estos momentos en donde sintamos más el dolor o que nos están doliendo otras cosas del pasado también, busquemos estas herramientas de apoyo, de contención, incluso de acercarnos a otras personas, porque creo que es algo también de lo que no hemos hablado acá y cómo podemos vivir duelos dentro de un colectivo, por ejemplo, ¿no? Y Sí. cómo si nuestro entorno es compasivo, nos escucha y nosotros también nos escuchamos. Eso también va conteniendo ese dolor de forma que sea posible autorregularnos y después decir, ah, bueno, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Y qué voy a aprender? Pero yo sí diría que no es lo automático. No, definitivamente no. Sí, justo es importante no vivirlo en soledad, ¿no? Yo diría eso. Creo que es importante buscar contención, encontrar quien pueda escucharte, ¿no? Sin juzgarte, porque a veces en nuestras redes no siempre escuchamos o tenemos la escucha correcta, ¿no? Pero si tú te sientes en alguna relación donde puedas sentirte pues solamente escuchado, a veces ni siquiera nos pueden dar un consejo ni nos van a resolver nada, pero el escuchar es importante porque entonces hay una posibilidad de que tú te escuches a ti, ¿no? Y de que también un poco hagas catarsis, saques todo ese dolor, ¿no? Y también que vayas acomodando, ¿no? Porque uno va relatando una historia y pues eso te obliga a hacer un orden de cómo es esa historia, cómo la estás narrando. Incluso comunicarlo en la familia, ¿no? Por Con ejemplo, los yo he hijos. visto muchas personas en terapia que dicen, es que no sé, porque causa además mucha vergüenza, en muchos casos causa vergüenza el hecho de pensar en el divorcio, ¿no? Es que no sé cómo comunicárselo a mis papás, es que no sé cómo hablarlo con mi familia, no sé cómo decírselo a mi hijo, ¿no? Entonces, todos esos temas son un tema aparte, ¿no? Pero sí es importante, pues, hablarlo como puedas, ¿no? O sea, no, creo que no hay una receta. Y ahorita específicamente, digo, hablas de que no hay una receta, pero pensando en que tú trabajas mucho con familia y con niños, ¿qué aspectos te parecerían importantes de cómo tratarlo con los niños o con, sí, hijos en casa? Bueno, yo creo que es importante, primero, entender que los hijos siempre se dan cuenta de cómo es la dinámica de la pareja, ¿no? Por pequeños que estén, si hay tensión en la relación, si hay conflicto constante o situaciones así, pues ellos lo notan, lo Que a notan. veces hay papás que creen que porque, ay, no sabe, ¿no? Ajá, sí. Tal vez no sepan por qué, pero lo notan, ¿no? Entonces, siempre es mejor
pues este consejo que nos daban nuestras abuelas, siempre es mejor hablar con la verdad, ¿no? Okay. No, a mí me decían otra cosa. A mí me decían los trapos sucios se lavan en casa y esas cosas. Bueno, sí, habrá que ver cada quien, ¿no? Ajá. Pero siempre es mejor hablar con la verdad, dependiendo de la edad de los hijos, ¿no? Pero creo que siempre es bueno comunicarles qué es lo que está pasando, no con detalles, sino todo el tiempo, pero si tú ya tomaste una decisión definitiva de hasta aquí llegó la relación, nos vamos a tener que separar, pues lo tienes que comunicar con tus hijos, porque ellos son parte de esa familia y va a haber cambios que les van a perjudicar. Entonces yo siempre digo, cualquier situación en la que los niños o los hijos estén involucrados y les vaya a impactar en sus vidas, se los tienes que comunicar porque son seres humanos, son personas, ¿no? Tienen derechos. Sí, ahí entra mucho, creo, el adultocentrismo, ¿no? O sea, creemos que el mundo de los adultos es el mundo válido y de pronto lo que les está pasando a los niños, cómo lo están sintiendo, cómo están viviendo un proceso, se puede perder en estos temas de separación, ¿no? Y pasa mucho, sí. Justamente pasa mucho que pues están tan metidos en su conflicto, porque a veces se vuelve un conflicto el separarse, que se les olvida que hay unos niños que los están mirando todo el tiempo, ¿no? O adolescentes. Y muchas veces son los hijos quienes dicen, ya, por favor, ya, que se separen ya, ¿no? Y en terapia lo dicen mucho, en terapia familiar. Yo lo que quiero es que ya se separen, ya no quiero verlos pelear, ¿no? O cosas así. No siempre es el caso, pero bueno, si ya se tomó una decisión, ese sería como el consejo o la sugerencia. Si ya se tomó una decisión, no necesariamente tiene que ser definitiva, no siempre cuando hacemos una separación desde el primer minuto sabemos que ya es definitiva, pero sí se tiene que hacer saber a los niños qué va a pasar, ¿no? Darles un poco de si no certeza, certidumbre de vamos a ir a vivir a esta casa, a lo mejor vas a seguir yendo a tu misma escuela, pero vas a ver a tu papá o a tu mamá tales días, o sea, comunicarles lo que viene, eso les ayuda mucho a tener seguridad y confianza de que estás viéndoles también, ¿no? Y que también escuchas su sentir, escucharles, preguntarles qué te parece, a ti te gustaría, cómo te sientes. No caer en el extremo. He visto papás que dicen, ¿con quién te vas? ¿Con tu mamá o con tu papá? No. Los niños no pueden tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Y además, o sea, pues puede venir un montón de emociones difíciles de manejar con ese tipo de propuestas, ¿no? Los conflictuamos porque ellos quieren estar con los dos. Entonces, no. Lo ideal siempre es que los papás estén con quien tenga los hijos estén con quien tenga mayor estabilidad emocional. Y la economía, pues, depende de ambos, ¿no? Y ojalá pudiéramos tener la conciencia de que, bueno, si mamá se queda con los hijos y ella está cuidando y ella provee otras cosas que no necesariamente son económicas. Entonces a mí me toca proveer la parte económica, pero no solo la parte económica, sino de qué otras formas puedo estar presente en la crianza, de qué otras maneras puedo hacer que esa ruptura no se viva como una ruptura también con los hijos, ¿no? Que la forma en que lo nombraste es romper un paradigma, porque ya hay personas que siguen diciendo los hijos tienen que estar con su mamá, ¿no? Y tú decías ahorita, los hijos tienen que estar con la persona con mayor estabilidad y madurez emocional. Entonces eso... Sí, y voy a explicar por qué. Porque suele suceder que cuando alguno de los dos no tiene esta madurez, lo que comienza a hacer es algo que le llamamos alienación parental, ¿no? Que es esta onda de hablar mal del otro, ¿no? Yo, mamá, te hablo mal de tu papá porque es un hijo de tal por cual y porque no da pensión y porque, mira, no te quiere y así, ¿no? Eso lo que provoca, pues, es un trauma tremendo en el niño. Porque mis papás hicieron eso, pero los dos. Sí. Ajá. Entonces, si ninguno de los dos tiene esa madurez para decir, ok, yo puedo separar la ruptura con él o con ella y mi rol de mamá, ¿no?
separo y entonces no tengo por qué contarle mis temas con mi pareja, ¿no? Sí, porque para ti es tu pareja, pero para ese niño es su mamá o su papá y pues, o sea, estás dañando su relación, ¿no? Claro. Que ahí hay que separar de una cosa es cuando realmente hay un proceso de violencia con una persona de la pareja y una de, pues sí, la persona que sufrió violencia establece límites que son sanos porque hay un proceso de violencia. Eso me parece que es importante diferenciarlo a lo que estás nombrando, ¿no? Sí, sí, como decíamos, cada caso es muy particular, ¿no? Y evidentemente yo digo, fácilmente suena así como, los hijos deben de estar con quien tenga más estabilidad emocional. Pero siendo realistas, no siempre esto puede ser viable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos en donde a lo mejor el que tiene más estabilidad emocional está enfermo, pero no tiene trabajo, pero no tiene dinero, pero no tiene una casa. Cada caso es muy particular y hay que hacer un análisis como muy minucioso de cómo sería lo mejor. Pero no, volviendo a lo mismo, no siempre tenemos la posibilidad de ir a terapia y de que un terapeuta nos guíe para, bueno, ¿qué tal si haces esto? ¿No? Yo miro esto. Y justo, Magda, acercándonos a un cierre y pensando en esto que hemos hablado varias veces en el episodio de, pues no siempre tenemos la posibilidad de ir a terapia, ¿qué aspectos te parecerían importantes enfatizar en este cierre de lo que hemos dicho? Pues empezando por lo esencial que yo decía que es como la base de cualquier duelo, ¿no? Y de cualquier proceso personal, ¿no? Que es como atrevernos a cuestionar esos mandatos sociales. No es sencillo y como dijiste no es automático, porque en medio del dolor a veces es difícil hacerlo, pero atrevernos a cuestionar si esto que me está causando tanto dolor yo lo hiciera distinto, tal vez podría vivirlo un poco menos doloroso, ¿no? Yo lo veo mucho con los papás que de pronto dicen, pues no voy a dar más pensión porque no, y están enojados y no alcanzan a ver que su enojo no tiene nada que ver con sus hijos. Y a quien están dañando o a quien están perjudicando realmente es a los hijos, porque si ellos siguen en ese conflicto, mamá está mal, papá está mal y los hijos están mal, ¿no? Entonces, volver a preguntarte, o sea, está contigo y pregúntate, ¿cómo quiero vivir esto? ¿Cómo podría hacerlo diferente? Para que ese dolor no me invada tanto y no me haga tirar tanta mierda, como decías, ¿no? Y yo diría, justo hablando del dolor, yo pondría el énfasis en, pues, sé compasiva con tu propio dolor, pero no permisiva con dañar a otros, que creo que es una diferencia importante, ¿no? O sea, una cosa es entender y esto me duele mucho y llorarlo y hablarlo, pero eso no me da derecho a buscar dañar, que es justo lo que comentas, ¿no? Este proceso de, no le voy a dar o le voy a quitar y tal. Y es poder establecer esa diferencia entre, sí, mi dolor es válido, mi enojo es válido, requiere amor, contención, cariño, pero no me da derecho a dañar a otras personas, ya sean mis hijos, ya sea incluso mi pareja, porque ¿para qué? No, o sea, eso solo va a continuar un proceso de conflicto y de daño y solo va a hacer la herida más grande. Coincido contigo y bueno, puede sonar todo esto como muy sencillo, ¿no? Sí, que como no lo es. muy, ay, qué bonita receta. Pero no es una receta, es un proceso. Y como todo proceso tiene pasos, tiene, a veces no es lineal, ¿no? Y yo también diría, podemos dar la vuelta de tuerca a los aspectos culturales. Hablamos como todos los aspectos culturales a veces nos traen aprendizajes que no nos ayudan, pero también la vuelta de tuerca es, culturalmente hoy tenemos más podcasts, más películas. Me viene ahorita una película que se llama El tiempo que te doy, que es española, y que justo habla de un proceso de separación de pareja y está muy interesante cómo juegan con
con el tiempo dentro de la... No es una película, es una serie. Y el primer capítulo de la película me parece que es 1 minuto del proceso de separación y 19 minutos de la relación. Y cada capítulo va moviéndose el tiempo. O sea, cada vez te presentan más del proceso de separación y menos de la relación. Y me parece muy, muy interesante cómo jugaron con eso, porque creo que justo en la separación más o menos funciona así, ¿no? Cuando uno recién se separa, todo el dolor y uno piensa mucho en la persona y mucho en la relación. Pero conforme avanza y uno tiene más vivencias y empieza a llenar su cotidianidad de otros aspectos, pues cada vez la relación como era se recuerda menos, ¿no? Entonces, creo que aprovechar los contenidos culturales que hay, podcasts, libros o como este tipo de series que nos ayudan a ver procesos e identificarnos con ellos, ¿no? Yo les recomendaría, por ejemplo, El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, que habla sobre los duelos y hay una parte que toca el duelo de la pareja. Y ahorita que decías esto de cómo encontramos en los momentos del duelo como diferentes vivencias, ¿no? O sea, como de pronto, yo le decía a mi hija, perdón, me estoy divagando un poquito, pero me acordé, le decía a mi hija en una ocasión, hasta el amor más maravilloso se te olvida. No literalmente se olvida, ¿no? Creo que no, nuestra memoria lo pones en otro lugar, ¿no? Pero sí, lo colocas en otro lugar con otro significado, le das otro valor, ¿no? De pronto, y tiene como otros colores, otras formas, ¿no? Otro sentir. Y creo que una de las cosas que también ayuda mucho en cualquier duelo, no solo el de la separación o el divorcio, es que te permitas vivir nuevas experiencias, ¿no? No me refiero solamente a nuevas experiencias de pareja, sino permítete reencontrarte a ti, permítete descubrir ahora quién eres sin esa pareja, ¿no? Descubrir ahora cómo has cambiado, ¿no? ¿Qué ganaste también en esa separación? Y no quedarte solo con la idea de esa pérdida, porque entonces, pues bueno, el hueco puede ser muy grande, ¿no? Vamos con los vacíos así, queriendo llenarlos. Y hay muchas personas que, o me incluyo, ¿no? A veces intentamos llenarlos con otra pareja, con dinero, con viajes, con drogas, ¿no? Con muchas cosas. Y no nos damos el permiso de sentir el vacío, el hueco. Y ese hueco que te causa ese dolor, te está enseñando algo. Te está enseñando partes de ti que ya no eres. Te está enseñando partes de ti que dejaste en esa relación, ¿no? Que construiste en esa relación también. Entonces, mira el hueco, míralo, siéntelo, date permiso de vivirlo. Lo que tú decías, ¿no? Vive el dolor, no lo vivas a solas. Ese sería como el mejor consejo. Bueno, pues creo que hay muchos temas de los cuales podríamos platicar en torno al duelo de la pareja. Y pues si hay algún tema que les interese respecto o que esté relacionado a esto, pues escríbanos, comenten y nos da mucho gusto seguir grabando para ustedes. Nos vemos pronto.